La historia de la computación Windows. La historia de Windows no solo comienza a partir de la creación de sus sistemas operativos, porque sin la ayuda de los avances tecnológicos de muchos hombres y mujeres nos proporcionaron a lo largo de la historia, esto no hubiera sido posible. Comienza muchos siglos atrás con la creación del ábaco. El ábaco es un instrumento para contar y hacer cálculos matemáticos, suma, resta, multiplicación, división, extracción de la raíz cuadrada y extracción de la raíz cúbica. Es considerado como la primera máquina capaz de realizar cálculos. Está formado por una estructura de madera y una serie de varillas con cuentas insertadas. Existieron dos tipos, el ábaco asiático y el ábaco romano. El sistema binario. En el I Ching, o libro de las mutaciones, también de origen chino, se encuentra la primera formulación del sistema binario en la historia. Las calculadoras mecánicas. La máquina de sumar de Leonardo da Vinci fue una máquina mecánica de sumar inventada entre los años 1642 y 1650. Fue descubierta en 1967 por investigadores estadounidenses en la Biblioteca Nacional de Madrid en el Códice Madrid. El dibujo de la máquina de sumar muestra una serie de engranajes con la relación de 10 a 1 que representan los dígitos. La pascalina fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes, inventada en 1642 por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal. El primer nombre que le dio a su invención fue máquina aritmética, luego la llamó rueda pascalina y finalmente pascalina. Este invento es el antepasado remoto de la computadora. El sistema binario. Cabe recalcar que el libro de las mutaciones siguió siendo modificado por los chinos. En 1200 a.C. salió la versión modificada del libro. El electrón. El astrónomo, matemático y filósofo griego Tales de Mileto describió algunos aspectos de la electricidad estática. De sus escritos proviene la palabra electrón, que se usa para designar a las partículas negativas del átomo. Las tarjetas perforadas. La tarjeta perforada o simplemente tarjeta es una lámina hecha de cartulina que contiene información en forma de perforaciones según un código binario. Fue inventada por Joseph Mary Hawker en 1725. La máquina analítica de Babbage. El profesor de matemáticas de la Universidad de Cambridge, Charles Babbage, ideó la primera máquina procesadora de información, algo así como la primera computadora mecánica programable. Pese a que dedicó casi 40 años a su construcción, murió sin terminar su proyecto. La máquina de escribir. El estadounidense William Austin Burr en 1829 inventó una máquina con caracteres colocados en una rueda semicircular que se giraba hasta la letra o carácter deseado y luego se oprimía contra el papel. Esta primera máquina se llamó tipógrafo y era más lenta que la escritura normal. La tabuladora de Hollerith. Hermann Hollerith lo recordamos como inventor de las tarjetas perforadas, uno de los hitos más importantes en el proceso paulatino del desarrollo de una máquina que pudiera realizar complejos cálculos en forma rápida, que hoy es la moderna computadora. Constituyó la introducción de tarjetas perforadas como elementos de tabulación en una máquina que después fue utilizada para realizar censos. Nacimiento de CTRC. CTRC, más adelante llamada IBM, una de las empresas más importantes en la realización de las computadoras. La máquina electromecánica. En 1890, Hermann Hollerith había desarrollado un sistema de tarjetas perforadas eléctricas y basados en la lógica de Boole, aplicándolo a una máquina tabuladora de su invención. La máquina de Hollerith se usó para tabular el censo de aquel año en los Estados Unidos. Durante el proceso total, no más de 2 años y medio, cuando el tiempo normal de censo era de 10 años. La máquina de Turing. La máquina de Turing, abreviada MT, tiene un control finito, una cabeza lectora y una cinta donde eventualmente viene la palabra de entrada. Fue inventada por Alan Turing. En su versión original, la máquina de Turing consiste en una cinta infinitamente larga con unos y ceros y pasa a través de una caja. La computadora ABC. El Dr. Anna Soff, catedrático de la Universidad Estatal de Iowa, desarrolló la primera computadora digital electrónica entre los años de 1937 a 1942.
llamó a su invento la computadora Anasoc Berry o ABC, Anasoc Berry Computer. Silford Berry, un estudiante graduado, fue una útil ayuda en la construcción de la computadora ABC. La computadora Mark I. En 1944 se presentó la Mark I, diseñada por un equipo encabezado por Howard H. Aiken en la Universidad de Harvard, con la colaboración de IBM. Era una máquina automática eléctrica. Aunque tenía componentes electromecánicos, podía realizar 5 operaciones aritméticas: suma, resta, multiplicación, división y referencia a resultados anteriores. Fue inventada por Howard H. Aiken en la Universidad de Harvard. La computadora Mark II, o mejor conocida como máquina Colossus, fue el primer dispositivo calculador electrónico usado por los británicos para leer las comunicaciones cifradas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Colossus fue uno de los primeros computadores digitales. La máquina de Colossus fue diseñada originalmente por Tommy Flowers en la Post Office Research Station, estación de investigación de la oficina postal. Dolly Hills, el prototipo Colossus Mark I, entró en funcionamiento en Blackheath Park desde febrero de 1944. Una versión mejorada y el Colossus Mark II se instaló en junio de 1944 y se llegaron a construir unos 10 Colossus hasta el final de la guerra. La computadora EDVAC. En 1945, el ingeniero y matemático húngaro John von Neumann, que había trabajado con Encke y Mouchin en la Universidad de Pensilvania, publicó un artículo acerca del almacenamiento de programas. El concepto de programa almacenado permitía la lectura de un programa dentro de la memoria de la computadora y la posterior ejecución de las instrucciones del mismo, sin tener que volverlas a escribir. La computadora ENIAC. La ENIAC supuso un hito en la tecnología de la computación. Era 1000 veces más veloz que sus predecesoras electromecánicas y poseía la capacidad de realizar 5000 operaciones aritméticas en un segundo. No obstante, la máquina pesaba 30 toneladas, ocupaba un espacio de 450 metros cuadrados, contenía 18.000 bulbos, requería su completo sistema de aire acondicionado y tenía que programarse manualmente conectándola a 3 tableros que contenían más de 6.000 interruptores. Fue creada por John W. Weichel y John Presper Aker. La computadora Witch. En 1951 se construyó Witch, un computador que se utilizó profusamente en la década de los años 50 para apoyar a los científicos del Programa Británico de Investigación de Energía Atómica. Fue desarrollado por el Consejo de Investigación de Energía Atómica británico con el sencillo objeto de acelerar las operaciones matemáticas, 10 segundos en realizar una multiplicación. La computadora UNIVAC 1 fue diseñada principalmente por J. Presper Aker y John William Mouchin en 1956, también autores de la primera computadora totalmente electrónica estadounidense, la ENIAC. Durante los años previos a la aparición de sus sucesoras, la máquina fue simplemente conocida como UNIVAC. Se donó a la Universidad de Harvard, fue la primera computadora fabricada con un propósito no militar. Reemplazos y mejoras. En 1959, los transistores empezaron a sustituir a las válvulas de vacío. Hasta aquel entonces, las computadoras se usaban principalmente en centros de investigación y del gobierno, pero la mejora de rendimiento alcanzada con las válvulas y especialmente con los transistores hizo que algunas empresas comenzaran a utilizarlos. Inicio del lenguaje del ensamblador. Se lanzaron al mercado 2 lenguajes ensambladores en el año de 1957, el Fortran y el COBOL. El Fortran es un lenguaje de programación de alto nivel que se adapta al cálculo numérico y a la resolución de problemas. Se desarrolló por IBM, se usaba para aplicaciones científicas y de ingeniería. En cambio, el COBOL se desarrolló para crear otro lenguaje de programación universal que pudiera ser usado en cualquier ordenador, ya que en 1960 existían algunos modelos de ordenadores que utilizaban distintos lenguajes, es decir, necesitaban que todos los ordenadores tuvieran un lenguaje similar. Disco magnético RAMAC. Su diseño fue motivado por la necesidad de realizar tareas de contabilidad en tiempo real. El 350 almacenaba 5 millones de caracteres de 7 bits, 6 bits más un bit de paridad. Tenía 50 discos. Tenía un total de 100 superficies de grabación. Cada superficie tenía 100 pistas. El disco giraba a 1200 revoluciones por minuto. La tasa de transferencia era de 8800 caracteres por segundo. IBM 1401.
La computadora IBM 1401, primer miembro de la serie IBM 1400, era un ordenador decimal de longitud de palabra variable que fue sacado al mercado por la empresa IBM el 5 de octubre de 1959, siendo retirado el 8 de febrero de 1971. IBM 7090 e IBM 7094. La IBM 7090 se creó como una computadora de propósito general, pero como todas las computadoras de su época, su diseño prestó importancia a la velocidad en el cálculo científico. También se usó para negocios como controlador del stock, contabilidad de las empresas, etc. El 15 de enero de 1962, IBM presentó la computadora 7094, diseñada para ser utilizada en aplicaciones científico-tecnológicas de la época. Que requerían de un gran poder de cálculo. En septiembre de este año mismo, se puso a la venta y sucedió definitivamente al modelo 7090. Fue la primera máquina sobre la que se consiguió crear y modular una voz sintética. El logro fue obra de los programadores John Kelly, Carol Lombard y Max Matthew. IBM 360 e IBM 370. El IBM 360 fue el primer ordenador en usar microprogramación y creó el concepto de arquitectura de familia. La familia del 360 consistió en 6 ordenadores que podían hacer uso del mismo software y los mismos periféricos. El sistema también hizo popular la computación remota, con terminales conectados a un servidor por medio de una línea telefónica. Asimismo, es célebre por contar con el primer procesador en implementar el algoritmo de toma azul en su unidad de punto flotante. El IBM S370 fue un modelo de los mainframe de IBM, utilizado el 30 de junio de 1970 como sucesor de la familia System 360. La serie mantiene la compatibilidad con el S360, lo que facilita la migración a los clientes, además de mejorar el rendimiento. Creación del lenguaje de programación BASIC. Los creadores del BASIC fueron John George Kamen y Tom Eugen Kirk en el año de 1964. Fue inventado para permitir a los estudiantes escribir programas usando terminales de computador de tiempo compartido. Circuitos integrados. El primer circuito integrado fue desarrollado en 1958 por el ingeniero Jack Clair Kilby, justo meses después de haber sido contratado por la firma Texas Instruments. Inicio sistema operativo multitareas. Ahora los sistemas operativos podían hacer más de un proceso a la vez. Nacimiento del software libre. Un grupo de personas, entre ellos profesores, estudiantes y trabajadores universitarios, asumieron el propósito de socializar la comunicación. Esto empezó después de la creación de la empresa Atari. Así, el software pudo llegar a cualquier persona. De circuitos integrados a microprocesadores. El primer microprocesador fue el Intel 4040. Se desarrolló originalmente para una calculadora y podía realizar hasta 60.000 operaciones por segundo. IBM 5100. A partir de 1965 empezó a trabajarse en la primera computadora, la cual podía llamarse primer computadora portátil, saliendo a la venta en 1970. IBM PC 5150. El IBM 5150, conocido comúnmente como IBM PC, fue creado por el equipo de ingenieros bajo dirección de Don Einstein y William Law en Boca Raton, Florida. El IBM PC 5150 es el predecesor de la computadora personal. Microcomputadoras. Se adopta el término de microcomputadoras a las computadoras que utilizan un microprocesador, y se adopta el término de supercomputadoras a las computadoras con la capacidad de cálculo muy superiores a las de la época. Inteligencia artificial. Al inicio de los años 80 son creados varios programas analistas. Aunque estos programas fueron creados antes, en este año empezó a tomar fama por el programa Raptor, creado por Thomas Seiter, el cual podía sostener conversaciones con personas.
MS 1.0 y PC2 1.0. En 1983 surgieron los dos primeros los sistemas operativos de disco, el MS 2.0 y PC2 2.0. Fueron lanzados en 1984 juntamente con la IBM, y en esta versión fueron añadidos soportes a los discos rígidos y a la estructura jerárquica de archivos. Windows 1.0. Este Windows suministró, entre otros programas, calculadora, reloj, panel de control, Paint, bloc de notas y MS2 Executive. En esta versión, las ventanas no podían superponerse, sino que se ubicaban en mosaicos. Lo único que figuraba a otras ventanas eran los cuadros de diálogo. Procesos en paralelo con varios microprocesadores. En 1987 se logró con éxito la ejecución de varios procesos en paralelos, uniendo varios procesadores a la vez. Esto ayudaría a darle más velocidad a las computadoras en el futuro. MS2 4.0 y PC2 4.0. Lanzados en 1988, con soporte y volúmenes lógicos mayores en 32 bits. El MS2 5.0, lanzado en 1989 con algunos recursos adicionales, solo corregía errores en las versiones anteriores. Windows 2.0. Este Windows presentó numerosas mejoras, entre ellas que la memoria expandida podía ser utilizada. Además, surgieron métodos abreviados de teclado nuevos y nuevas ventajas en la interfaz de usuario. Windows 3.0 y Windows 3.1 mostraron un diseño mejorado gracias a que presentaron memoria virtual y VXT, lo que permitió compartir dispositivos entre Windows y MS2. Estas versiones eran más rápidas y permitieron que el consumo de memoria disminuyera. Windows 95. Este presentó una interfaz de usuario nueva. Por otro lado, instala y configura automáticamente los hardware. También permite la ejecución de forma nativa las aplicaciones de 32 bits, y la estabilidad es superior a las versiones anteriores gracias a sus nuevas tecnologías. Windows NT. Las letras NT alude a nuevas tecnologías, New Technologies en inglés. Windows NT es una familia de sistemas operativos que cuenta con varias versiones. Presenta, entre otras cosas, soportes para más de una plataforma e introduce la arquitectura Intel Italium. Esta versión estuvo orientada básicamente a servidores de red y también estaciones de trabajo. Windows 98. Fue el primer sistema operativo en tener un menú de inicio. Era prácticamente igual a Windows 1995. Soportaba aplicaciones nativas de 32 bits. Windows 2000. Windows 2000 inició un nuevo siglo de sistemas operativos para computadoras. Estaba basado en la tecnología NT. No tuvo muchos cambios con respecto a sus versiones anteriores. Se agregó lo que se conoce como Active Directory. Windows Me, también conocido como Windows Multimedia Edition o Windows Millennium Edition. En él se incluyeron novedosas aplicaciones multimedia como el Windows Media Player o el Windows Movie Maker. Fue la última versión basada en DOS y fue la primera en comenzar a incluir el punto de restauración del sistema. Windows XP, reconocido por su sencillez, facilidad y seguridad, fue uno de los mejores sistemas operativos y el favorito de las personas. Windows Vista. Esta versión presenta un diseño renovado, con animaciones, imágenes transparentes y permite una navegación de 3D en el escritorio. Por otro lado, posee un buscador integrado de todo el sistema operativo. Presenta Virtual PC Express, que permite una mejor compatibilidad de aplicaciones con versiones de Windows anteriores, y contiene grabador de DVD integrado. Se incluyeron en él mejoras gráficas como el aero, los gadgets, el escritorio y el sistema de actualización hacia versiones superiores con el Windows NT Upgrade. Con el Windows Vista se incluyeron 6 versiones: Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise y Windows Vista Ultimate. Windows 7. Esta versión se presenta como la actualización de Windows Vista, por lo que es compatible en los mismos hardwares y aplicaciones. Se caracteriza
por ser más fácil de usar, presentar mayor estabilidad y ser más veloz. Contiene además aplicaciones rediseñadas, un rendimiento de arranque mejor, nuevos elementos en el panel de control, la barra de tareas con un nuevo diseño que facilita el uso de pantallas táctiles. Windows 7 resultó ser un éxito. Sin embargo, muchos usuarios de Windows aseguraron que la mejor versión del sistema operativo de Microsoft es Windows XP por su sencillez y seguridad. También existieron 6 tipos de Windows 7, entre ellos están Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise y Windows 7 Ultimate. Windows 8. Windows 8, lanzado a finales del 2012, se hace foco a su utilización en diversos dispositivos, computadoras portátiles, netbooks, tabletas, servidores y centros multimedia. Su interfaz de usuario fue modificada para ser utilizada en pantallas táctiles, además de los tradicionales teclados y mouse. Tiene 4 versiones: Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 RT y Windows 8 Enterprise. Windows 8.1. Microsoft lanzó esta actualización el 18 de octubre del 2013. Para su descarga en la tienda Windows. La versión final RTM tiene como número de compilación 9600. El 23 de septiembre se liberó la versión Pro para todos los usuarios premium, tanto particulares como institucionales. La llegada de Windows 8.1 nos dio 4 versiones distintas de nuevo sistema operativo: Windows RT 8.1, Windows 8.1 Edition, Windows 8.1 Pro Edition y Windows 8.1 Enterprise Edition. Windows 10. El lanzamiento de este sistema operativo fue el 29 de julio del 2015. Fue lanzado como actualización gratuita para todo usuario con versiones de Windows 7 al 8.1 con licencia original. Windows 10 Home es la versión que se incluirá en la mayoría de PCs de sobremesa y portátiles que se venderán, y en ella estarán protagonistas como el navegador de Microsoft Edge, el reconocimiento de caras de Windows Hello y desde luego las aplicaciones universales. Windows 10 Pro será el equivalente a Windows 8 Pro y permitirá a los puestos y equipos empresariales conectarse a servidores muy orientados a estos escenarios, además de tener acceso al programa Windows Update for Buzzing. Windows 10 Mobile será el sucesor de Windows Phone e incluirá nuevas versiones de Office optimizadas para esa interfaz táctil. Windows 10 Mobile Enterprise, diseñada para grandes empresas. Esta versión especial permitirá licenciar el sistema operativo en todos los smartphones y tablets de los negocios y además disfrutar de formas flexibles de que las empresas gestionen las actualizaciones, y en Microsoft promete que estas ediciones integrarán los parches de seguridad y las mejoras en innovación tan pronto como estén disponibles. Windows 10 Enterprise. Esta edición toma como base Windows 10 Pro, pero le añade características destinadas a ser utilizado en grandes implantaciones, como en el caso de la edición móvil para empresas. Los responsables de Microsoft apuntan a que esta edición habrá acceso a actualizaciones de seguridad y de mejora de forma más rápida que otras ediciones. Windows 10 Educación. Deriva de la anterior. Esta edición está orientada a las entidades educativas y académicas en las que haya requisitos especiales para la plantilla, los administradores, los profesores y los estudiantes. Habrá un programa de licencias por volumen especiales para estos escenarios, en los que además los estudiantes que quieran pasar a sus licencias Windows 10 Home y Pro a una Windows 10 Educación puede hacerlo fácilmente. Windows 10 IoT Core. Esta edición, de las que apenas se dan detalles, permite instalar una edición recortada de Windows 10 en dispositivos de bajo coste y de presentación mucho más modesta.